Bienvenidos al primer episodio de Geeks Viendo Deportes. Como pueden ver, aquí tenemos a todos los geeks. Tenemos por un lado a Austin. Saludos, Austin. Hola, Sonrisa ¿cómo ganadora. están? Eso. Andrés, sonrisa ganadora. Pura vida. Iván y nuestro amigo Pablo. Saludos, Pablo. Eso, mucho gusto. Y por su lado y su servidor, José Antonio. Mucho gusto a todos. Espero poder tenerlos por acá siempre. Hoy les tenemos un temazo que quisiéramos discutir con ustedes, que se trata sobre el análisis de datos en el rendimiento deportivo y cómo es que la inteligencia artificial y el Big Data está transformando el entrenamiento y rendimiento de los atletas. Este, para empezar, viendo que tal vez no todos toda nuestra audiencia pudiera tener conocimiento técnica, tal vez podríamos empezar con un poquito sobre los términos. Por ejemplo, hablar un poco de qué es el Big Data. El nombre realmente es bastante eh, self-explanatory, como dirían los gringos. Estamos hablando de datos grandes. Son complejos y por el hecho de que son complejos, grandes, son difíciles de procesar con métodos tradicionales. Métodos tradicionales, seguramente podemos estar hablando de una base de datos regular, común y corriente, y una persona revisando un dato a la vez, por lo que ocupa, como estaba diciendo, otro tipo de métodos para poder analizarse. Este, Se ocupa poder acceder y almacenar grandes cantidades de información para que puedan ser analizados, y esto se está realizando desde hace ya bastantes años. Ahora, podemos hablar también un poquito de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es tanto como la conocemos por películas o series de televisión, donde nos va a aparecer una cabeza flotante y nos va a resolver la vida. Sin embargo, no sé si en algún momento podríamos llegar a eso, pero no creo que estemos tan lejos. En este momento se podría utilizar o se podría llamar inteligencia artificial a una aplicación de software sumamente compleja que puede analizar datos y los puede analizar de manera en que puede predecir. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso es básicamente que se pueden hacer de varias maneras. Una persona puede literalmente estar eh, ingresando los datos en la inteligencia artificial, puede hacerse por sensores, puede hacerse por eh, videos, se puede hacer por inclusive audio. Hay muchas maneras de introducir la información para que la inteligencia artificial vaya aprendiendo y empieza a realizar predicciones. Ahora, hablemos un poquito de la historia, de cómo es que la inteligencia artificial y el Big Data empezaron en los deportes, porque resulta y acontece que la historia de ellos dos no están necesariamente entrelazada, o por lo menos no al inicio. Me refiero a que la primera vez que nosotros podemos hablar de inteligencia artificial en los deportes, esto podemos regresar hasta los 80. Ahí es donde se empiezan a utilizar sistemas de inteligencia artificial para poder medir rendimiento eh, y analizar datos en disciplinas un poquitito diferentes y tal vez no necesariamente un deporte de alto rendimiento, porque estamos hablando de ajedrez y backgammon. Y obviamente estamos hablando de sistemas un poquitito más primitivos de la inteligencia artificial, pero ahí es donde, digamos, tal vez la gente empezó a pensar, bueno, tal vez si yo puedo ser mejor o la persona que está jugando ajedrez puede ser mejor por la inteligencia artificial, podemos utilizar esto mismo, pero para otras disciplinas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, de los 90 a alguien se le ocurrió, más sí, tenés razón, y empezó a utilizar lo mismo
pero para béisbol y baloncesto. Y ahí sigue, es gradual. La historia de la inteligencia artificial es gradual porque conforme va avanzando los años, la capacidad de la inteligencia artificial también va avanzando. Y por ello mismo es que entonces lo que se podía hacer en los 80, o más bien al contrario, lo que se puede hacer ahora no se podía hacer en los 80. Entonces, en los 2000, en el año, cuando empiezan el cambio de siglo, el cambio de milenio, eh, se empieza a utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones. Y entonces se utiliza video en los deportes. Estamos hablando de fútbol. Desgraciadamente, esto es fútbol americano. No estamos hablando de nuestro amado soccer, como le dicen ellos, y en baloncesto o básquetbol. Se empiezan a utilizar ciertos algoritmos que reconocen patrones y entonces, ¿qué hacen? Que permiten a los entrenadores identificar qué jugadas o movimientos utilizan los equipos rivales para jugar. Por ejemplo, si tienen sensores en una pierna, si tienen sensores o si tienen videos, pueden ver que en la pierna derecha, cuando X jugador va a disparar, la corre hacia atrás. Entonces saben que va a disparar. Entonces saben que en ese momento tienen que tener a alguien o bloqueándolo o bien haciendo, creo que le llaman double play, que es que le meten dos marcas o doble marca. Y en el 2010 resulta que la inteligencia artificial empieza a utilizar datos biométricos y ahí es donde empezamos a hablar de los rendimientos de los atletas. Eh, Pueden prevenir lesiones. eh, Podemos hablar de que hoy un atleta utilizando sensores fue al entrenamiento y entonces ya la próxima vez que va a entrenar el entrenador o el analista que utilizó esos datos puede en el siguiente decirle cómo puede hacer mejor esos entrenamientos. En otras palabras, su rendimiento va a ser mejor. Estamos hablando meramente de la inteligencia artificial, porque resulta y acontece, como les dije, que lo que es el Big Data, eh, el inicio fue un poco diferente que el de inteligencia artificial, porque el inicio del Big Data, por lo menos que tengamos registrado, no vaya a ser que hayan hecho pruebas secretas en el gobierno de los Estados Unidos y no nos hayan dicho, eh, empezó en Londres, en los Juegos Olímpicos. Y aquí yo estoy bastante asombrado por la cantidad de cosas que realmente, para lo que fue utilizado el Big Data, porque no solamente estamos hablando de los deportes en sí, sino que estamos hablando del evento deportivo en general, porque se utilizó el Big Data para planificación, para la logística, para seguridad, para la experiencia de los espectadores, para gestión de entradas, para, perdón, para un sinnúmero de cosas o de necesidades del evento. Por ejemplo, antes, antes de que empezara el evento, empezaron a analizar información geoespacial. Básicamente es que tienen imágenes de satélites de todo Londres. Y dijeron, ok, vamos a analizar el tráfico. Entonces, de acuerdo al análisis del tráfico por medio de estas imágenes geoespaciales que ellos tenían, pudieron encontrar las mejores eh, ubicaciones para los diferentes países. Y de esa manera, además, planean dónde es que se va a realizar los eventos para esos días o para los días que iban a ocurrir las Olimpiadas. Entonces dijeron, Costa Rica juega eh, en 2 juegos. Nada más. Entonces, y son el día tal. Entonces vamos a meterlos en el hotel, no sé qué, porque este hotel, de acuerdo a toda la información que hemos analizado,
dura 10 minutos al estadio donde se van a jugar esos dos eventos. Lo que es la gestión de entradas, se recopilaron datos a través de las boleterías y entonces viendo la demanda empezaron a imprimir o hacer disponible los tiquetes de acuerdo a la demanda de los primeros días. Tuvieron cámaras y sistemas de video. Estos estuvieron alrededor de todos los estadios y todas las sedes deportivas para poder captar las competiciones en general y los entrenamientos. Y todas estas grabaciones se utilizaron para evaluar los rendimientos de los atletas. Se les facilitó a tanto los entrenadores como a las federaciones de cada país para que ellos lo utilizaran precisamente para eso, para analizar cómo estaban eh, rindiendo esos atletas. Entonces, eso sería un poquito tal vez de la historia de Big Data y la inteligencia artificial y cómo es que empezó toda esta revolución en el deporte, porque tengamos claro, la era digital empezó ya hace 30 años, es casi que una revolución, como la tercera revolución industrial, y de ninguna manera podríamos decir que debería delimitarse a producción, a empresas de retail o no, creo que la tecnología en general debería de abarcar toda la actividad humana, porque para eso es que se creó, para nuestro beneficio. Sí, José, eso que usted dice me parece bastante importante mencionar el hecho en el que cómo se empezó a utilizar tecnología de punta, bueno, por así decirlo, hace ya bastante tiempo, pero no se hizo como, por así decirlo, la unión entre el Big Data y la inteligencia artificial hasta hace relativamente poco. Si es increíblemente explotable los datos que se pueden obtener y la información que se puede recopilar y que a su vez la inteligencia va a brindarnos para poder avanzar, para poder mejorar en este caso en un deporte, en ciertos deportes específicos. Y me parece muy importante mencionar eso, que cómo, cómo es posible que hasta relativamente poco no se realizaba, no les dijeron, no les dio la mente de decir, mire, esto va muy bien de la mano, deberíamos aplicarlo, deberíamos comenzar a utilizarlo. Es curioso, por ejemplo, de destacar ese aspecto. Estoy de acuerdo, man. Lo que pasa es que digamos que vos sos, no sé, sos un científico loco y vos estás en Suecia y tenés una tecnología súper buena, súper útil, que posiblemente le va a cambiar la historia al mundo. Y resulta que yo soy un científico medio rayado a la jupa también y estoy en, no sé, en Costa Rica y tengo también una tecnología que posiblemente va a tener muchos usos, pero hasta qué momento nos vamos a encontrar vos y yo. Yo lo que creo es que más allá de que no pudieran ver la funcionalidad o el beneficio de juntar las tecnologías, yo creo que podría ser más que eso, no se habían encontrado. Es como que yo venga y te diga, madre, nos encontramos en el bus y yo te diga, madre, vieras que me tengo un negocito y se trata de vendo uniformes de taekwondo. Y entonces vos me dices, madre, no puede ser. Vieras que estaba hablando con Iván. Tiene o trabaja en una academia. Hablate con el mae. Yo creo que les va a servir. Entonces, podría ser por ahí. También, no sé toda la historia. Podría haber un poco de todo. O sea, es que a pesar de que eh, el inicio o tal vez, bueno, yo trato de ser un poquito como positivo
y pensar en que la gente o las personas siempre tienen el bienestar general de la humanidad en la cabeza cuando crea ese tipo de cosas. Tal vez pudiera haber, eh, no sé, intereses políticos detrás, porque si me estás diciendo que el Big Data se creó en los Estados Unidos, pero la inteligencia artificial realmente, el precursor o el primero que realmente llegó a un avance en la inteligencia artificial está en China. Yo te puedo decir que muy seguramente el gringo no va a querer compartir la información con el chino, porque desafortunadamente Correcto, sí. vivimos en un mundo así medio jodido. Sí, son medio celosos, es curioso, ma. También siento yo que, bueno, tuvo que haber una evolución de parte de ambos lados, tanto Big Data como la inteligencia artificial, lo suficientemente grande como para que ambas pudieran coexistir y impulsar una a la otra, ¿verdad? Porque la IA, a pesar de que ya por los 2010 se están desarrollando cada vez mejor, eh, en la antigüedad o años posteriores hubiera sido muy difícil integrar ambas tecnologías, ya que no tenían el suficiente rendimiento para hacer Ujú. estos análisis en los Sí, deportes. es cierto eso, ma, lo que usted dice, tiene razón, porque sí, de qué le sirve a usted, digamos, llegar con dos ideas brillantes de oro, pero que en ese momento no sean compatibles, que no se puedan aplicar juntas, ma? Es un muy buen punto, tiene mucha razón en eso. También como para expandir más en lo que ya ha dicho José, eh, cabe recalcar que los deportistas están siempre mejorando con el paso de los años y esta tecnología va a hacer que mejoren mucho más. Como un ejemplo anecdótico, tenemos las Olimpiadas de Estocolmo en 1912, en el que los deportistas corrieron una maratón en la que duraron 2 horas 36 minutos. Y en los Juegos Olímpicos de 2018, esta maratón se corrió en 35 minutos menos, por lo que podemos ver cómo ha evolucionado el deporte, tanto mejor alimentación, mejores entrenamientos, eh, y mejores entrenamientos dados a que han resultado de análisis de datos que han sido estudiados para aumentar el rendimiento de los deportistas, mejores equipos también, y todas estas mejorías han sido base a observación y ahora mucho más que antes, ¿verdad? Con todas estas herramientas, como por ejemplo, recuerdo haber leído el caso de canchas de tenis que tienen distintos sensores para analizar posicionamiento del jugador, la fuerza de arranque en que va a salir a defender y también, claro, se estudian aparte a los deportistas como tal, no solo las canchas, con sensores de todo tipo, tanto como para la cadencia, la potencia, la velocidad, frecuencia cardíaca, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre más avanza la tecnología, más estas dos, tanto Big Data como inteligencia artificial, pueden coexistir y mejorar el rendimiento en distintas áreas de un deportista para sacarle el máximo provecho al deporte y al deportista. Un aspecto ma, importante que me gustaría destacar es la cantidad de atletas, de entrenadores, empresas, clubes de fútbol que están apostando y depositando toda la confianza en las nuevas tecnologías del deporte, porque no solo la tecnología como tal va de la mano, sino, como se decía anteriormente, los datos. Estas compañías y clubes comenzaron a recopilar y recopilar y recopilar datos de, por ejemplo, como usted lo decía, el rendimiento del deportista, su velocidad, la resistencia, la aceleración. Son datos que obviamente están estrechamente relacionados con la disciplina que practica este atleta. Ujú. Pero lo que me parece más sorprendente es que a raíz de realizar estos análisis masivos y haber tenido una evolución en las estrategias de entrenamiento y desempeño a la hora de practicar el deporte, se consiguieron resultados exitosos y una mejoría bastante, bastante notoria. Ujú, ujú.
De hecho, algo importante acá es también relacionado con, con el tema de deportes de contacto. Si usted se pone a ver los entrenamientos que tienen deportistas de alto rendimiento, como por ejemplo un McGregor en el tema de la UFC, o diferentes personas que son representantes en este tema, los entrenamientos de ellos creo yo que deberían de ser relacionados con la tecnología, porque bueno, al menos en el taekwondo, cuando yo fui parte de la selección de taekwondo acá en Costa Rica, nosotros incluíamos la tecnología en los entrenamientos. Por ejemplo, habían unos botoncitos mae, que usted básicamente apenas se prendía una lucecita, pum, usted golpeaba y ya eso a usted le medían, y ya con eso usted le medían la fuerza de golpeo, la velocidad, la velocidad de reacción, la velocidad del golpe, muchas cosas que a los entrenadores le interesan para saber cómo están sus atletas. Entonces creo yo el tema de la tecnología sí es muy importante en todos los deportes y como decían los compañeros, según cada disciplina se van a manejar de temas diferentes. Por ejemplo, podemos ver la parte en el fútbol. No sé si ustedes han jugado FIFA alguna vez. Nosotros Por vemos, supuesto, weón. obvio, Claro. Si nos llamamos bueno, geeks Mae, viendo somos geeks. deportes, mae, así se llama. Mae, en FIFA, mae, a usted le tiran datos, mae, usted lleva tantos goles con este jugador, mae, usted lleva tantos partidos con este compa, mae, este mae patea a tal velocidad, mae, y así, durante los partidos que en el mundo real, todos esos datos también son em, sustraídos de ahí, ¿verdad? De un mismo Es que sí, deportista, para son datos llegar. reales. Sí, Tienes razón, mae. exacto, exacto. Para llegar a muchas conclusiones que ya los profesionales enfocados en eso llegarán. Pero sí es importante saber que la tecnología hace mejores atletas. No los retrasa, sino que hace mejores atletas. Claro, a mí me parece súper interesante que, bueno, estamos hablando de la parte de recopilación de datos y de análisis de datos y tal vez nosotros o la persona que está viendo esto no tenemos presente la cantidad de datos que hay hoy en día. O sea, tal vez hace unos años un mega era bastante información, ahora pasó a ser un giga y ahorita un tera o lo que sea más allá de un tera es bastante información y que para nosotros es normal ahorita esa recopilación de datos, y pues para una persona, no sé, un entrenador físico, no, pues es casi que imposible analizar un tera de datos, ¿verdad? Yo creo que eso también es una ventaja de la inteligencia artificial que tenemos ahorita, que pues esta tecnología ha recopilado toda esa información, la analiza, entonces una inteligencia artificial puede optar un rol desde un preparador físico hasta un nutricionista. Esto porque recopila tal vez dietas o entrenamientos, datos de rendimiento de otros pues grandes exponentes dentro de un deporte y los aplica hacia pues al deporte que se quiera aplicar, porque en realidad esto sirve para todo. Hemos mencionado tenis, taekwondo, fútbol, pero en realidad o sea, hasta para cualquier deporte, ya sea como maratones, triatlones, gimnasio, inclusive, ya que contamos con esta nueva herramienta, ¿verdad? Que nos ayuda en nuestro día a día y que la verdad sí es bastante ventajosa. Yo tal vez siento que en algún momento hubo una oposición al cambio, tal vez no se quería adoptar o no se tenía esa confianza en la tecnología y bueno, pues yo creo que es parte por lo que hemos estado hablando, de que tal vez no se encontraron en el momento adecuado o tal vez eran grandes exponentes, tanto el Big Data como la inteligencia artificial, pero no convivían entre sí. Pero yo creo que ahorita, en la realidad en la que estamos, la inteligencia artificial sí es una gran herramienta, la deberían aprovechar en todos los ámbitos deportivos y no, yo creo que es solo ventajas, la verdad, no encuentro ninguna desventaja, tal vez las La hay, plata. pero claro, obvio, sí, sí, o sea, definitivamente las hay, pero yo creo que vale la pena el costo, digamos, en el caso de la plata, vale la pena en comparación con los beneficios. No sé qué opinan. Claro que sí, ¿Estás mae, moteado, totalmente. José? Así me gusta hablarle al micro, al A la compu. monitor a mí, mae. No me dejan. Se la voy a barajar diferente, mae. Verlo así.
Por el momento la tecnología en el deporte es eso, tecnología en el deporte, y hasta que no pase algo malo sigue siendo buena, así de sencillo, es como la bomba atómica. Y ahora que está de moda con esta película de Oppenheimer, él construye la bomba y no es mala tecnología hasta que cae la bomba, así de sencillo, o hasta que se toma la decisión de que caiga la bomba. Muy buena Eso a analogía mi esa. punto de vista, ¿verdad? Habrá gente que piensa diferente. Claro. Eh, y yo creo que esa tecnología tiene la capacidad de transformar el deporte en algo malo. Y lo voy a explicar por qué. El deporte, más allá de ser un evento de entretenimiento para el espectador, también lo es para el atleta. ¿Qué pasa con el atleta de las calles? ¿Qué pasa con por ejemplo, Maradona? Maradona era un chiquillo de calle, no, vivía en un barrio X de Argentina y lo descubrieron y llegó a ser lo que fue. A mí me cae malísimo, me parece que fue pésima persona, pero era un excelente jugador. No se Hay lo que puedo quitar. admitirlo. Claro que Sí, sí, man. claro que sí. Pero ¿qué pasa? Supongamos que en ese momento hubiera existido el Big Data, hubiera existido la inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial empieza a medir los atletas de ese momento, eh, y es utilizado en entrenamientos para los chiquillos no sé, supongo que existían en ese momento ya los programas que tienen los equipos de fútbol eh, para los niños, para los equipos menores, no sé cuál es el nombre. Pero el punto es que supongamos que tuvieran ya toda esa información. Entonces, los niños que tienen ahí ya son mejores que el resto. Ya solo por estar en ese campus, en ese entrenamiento del Bocas Junior de infantil, tienen toda esa tecnología. ¿Qué pasa con Maradona? Hubiera sido descubierto, lo hubieran visto, le hubieran puesto atención, no, porque él no tiene acceso a a todo ese mismo entrenamiento, toda esa tecnología que tuvieran Mae, tenido esos niños. qué explosión mental, mae, tiene razón. Yo no había visto esa cara, ese lado, mae. Sí, Que man. La idea del deporte es que sea accesible para todo el mundo. La idea del deporte es que saque personas de las calles. La idea del deporte es que la gente se entretenga, que la gente pueda hacer deporte feliz en el barrio, que pueda todo tipo de cosas. Y hay personas, sin embargo, hay personas que viven de eso. Hay deportistas que literalmente fueron niños de bajos recursos, personas de bajos recursos que buscaron una beca en una universidad por medio del deporte y solamente de esa manera pudieron estudiar. ¿Van a poder llegar a esa beca si no tienen acceso a tecnología, si no pueden ser mejores que los que sí? Porque supongamos que sí, ahora hablamos de equipos y hablamos de federaciones que tienen acceso al equipo. Eventualmente va a haber personas que tienen acceso a ese equipo. Entonces el papá va a llegar y decir, ahora sí, Pablo, vamos a ir a entrenar, mae. Vamos a ponerte los sensores para ver cómo está tu rendimiento. Y resulta que la empleada doméstica, doña Lorenza, que trabaja en esa casa desde hace no sé cuántos años, tiene un hijo. Y ese hijo le encanta el fútbol y estaba pensando, o no sé, supongamos que estamos en Estados Unidos, y le encanta el béisbol y pensaba que iba a ir a la universidad con una beca. Pero resulta que esa persona no tiene acceso a esos sensores. Y si tiene acceso a los sensores, no tiene cómo medir la información de esos sensores. ¿Puede optar por una beca? Pues tal vez haya otras reglas en juego, como el tipo de entradas de dinero, de income, de ingresos. Podría haber otras reglas, pero ¿hasta qué punto? Porque las mismas personas que tienen acceso a la plata tienen acceso a las reglas. Eh, Vivimos en un mundo capitalista. Entonces, yo no sé, por el momento es bueno, pero siento que con mucha facilidad se cruza la línea. Sí, tal vez ahí conversando un poco más a fondo, a tema, perdón, de el deporte profesional, ¿verdad? O sea, yo creo que la tecnología en un deporte profesional, me refiero a atletas de alto rendimiento, es muy funcional, pero para atletas amateurs que entrenan ahí en la cancha de la esquina, weón, no creo que sea algo beneficioso o para nadie realmente, porque la cantidad de datos va a ser la mínima, o sea,
van a tener que tener demasiados sponsors porque creo que va a salirse demasiado el budget, pero en un ambiente profesional, esta tecnología, o sea, pareciera que no tiene sentido porque es demasiado buena. Ahora bien, con respecto al Big Data, creo yo que el estudio de datos es lo más importante, o el análisis de los datos. Por lo tanto, si recopilas datos de la cancha del profesor José, entonces va a ser muy diferente a los datos que vos recopilas de un mundial, porque ahí es donde se ve la diferencia, ¿me explico? Entonces, tal vez viéndolo por un poco de ese lado. Estoy de acuerdo, man. Bueno, yo creo que ya estamos un poquito cortos de tiempo. Sí. Creo que ha sido bastante productivo y provechoso el episodio. No sé si hay alguien antes de que los corte así bien feo, tiene algo que agregar o algo que quisieran decir, ¿no? Mae, a mí me gustaría añadir un comentario que yo leí en una página mientras buscaba información para este tema. Los datos forman parte de la preparación física y estratégica de los deportistas y más hoy en día. Un jugador o un atleta puede predecir lo que va a hacer su rival en base a un análisis cuantitativo previo, y de ahí eso le va a dar una ventaja bastante enorme en función al juego por así decirlo, al partido que van a realizar. También ese tema lo tocamos muy poquito. Se puede analizar al rival también. No es como para mejorar uno mismo, es como para decir, mire, a Austin, no sé, le cuesta el arranque, es muy rápido, pero le cuesta acelerar. Yo puedo sacarle provecho a eso, yo puedo explotar eso. O es muy bueno pateando con la zurda. Y de ahí, entonces hay que ver cómo frenar eso. Es curioso también hablar sobre cómo se puede tal vez contrarrestar al rival. Mencionar eso Bueno, también. y si el rival no tiene acceso a esa misma tecnología, ¿tiene ventaja o no tiene ventaja el otro equipo? ¿Es Una justa? desventaja enorme. Sí, claro, la tiene, pero ahí es que es el libre albedrío también. Sí, sí. Ay, man. Generalmente, cuando se llega a ese nivel, ambos equipos suelen tenerlo. Pero Sí, claro, en el sí. momento en que llegue un emparejamiento de un equipo bajito, claro, se hace difícil. Hablemos de la UNAFUT. La liga va a tener los mismos recursos, o más bien Limón va a tener los mismos recursos que tiene la liga. Jamás. Ahí sí lo Olimpiada. Bueno, más, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces, de parte de Geeks Viendo Deportes, gracias a todos los que osaron o nos Que se aguantaron. tomaron el tiempo de vernos. Que se tomaron media hora. Entonces, un besito para los fans, a todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Por ahí, Muchas hasta gracias. luego. Por ahí.